Pues empezamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Mamen Márquez. En nombre de Mises Global os quiero dar la bienvenida a este webinar titulado El valor de la igualdad, la riqueza de la diversidad, avances reglamentarios. Este webinar surgió por una solicitud de Guillem, que ahora os lo presentaré, para hablar de las violencias sexuales, para hablar de la igualdad, para hablar de la perspectiva de género y la gestión de estas cuestiones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Pero en paralelo, en las reuniones de coordinación, Leandro Capece, como coordinador de la parte de People, también había barajado la posibilidad de hacer un webinar sobre igualdad, que lo tenían encima de la mesa y lo estaban preparando. Por tanto, yo qué hice, Leandro y yo hicimos un trabajo conjunto y decidimos hacerlo con a cuatro manos, Ujú. las dos patas de Mieses, prevención y people. Por tanto, empieza la exposición Guillem. Guillem es el CEO de Igualia, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, es técnico en prevención de riesgos laborales y agente de igualdad. Muchísimas gracias, Guillem, sobre todo por tu propuesta. Y aquí estamos después de tener apagones, pero bueno, podemos quedarnos sin luz eléctrica, pero la luz de Mieses siempre nos iluminará. Atención, adelante. Grande, 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 Mamen. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que cuando hablamos y se hizo un planteamiento a nivel global de poder hablar de esta temática de igualdad, de no discriminación, de diversidad, de violencias sexuales, te das cuenta de que es un amplio espectro de temáticas que tenemos que tocar y que tenemos que sintetizar. A mí se me ha pedido que haga una pequeña presentación, una introducción, una contextualización de lo que sería lo que va a ser la exposición del resto de nuestros compañeros y compañeras, pero se me ha pedido también que toque cuáles son los aspectos normativos en mi condición de abogado que vamos sobre todo a tener que tener presentes en el día de hoy, ¿vale? En el día de hoy porque nos encontramos ante una realidad que es una realidad cambiante, pero es una realidad que ha hecho que se legisle muchísimo. Os voy a compartir pantalla una pequeña presentación, a ver si lo hago bien, ¿vale? Pongo aquí presentación en diapositiva, espero que lo veáis bien, ¿sí? ¿Se ve Sí, correctamente? se Se ve, ve se ve. ¿Sí? perfecto, sí. Venga, perfecto. Cuando hablamos de no Sí. discriminación en el entorno laboral, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de diversidad, lo que nos dicen hoy en día nuestros clientes es, Guillem, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que de repente, después de 45 años de Constitución española, nos encontramos en un momento en que de repente todas las leyes aparecen de golpe, y aparecen de golpe y porrazo, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? Porque nos apareció una ley de igualdad, una ley 3/2007, en el 2022 nos aparece la ley de garantía integral de libertad sexual y la ley de igualdad de trato y no discriminación, nos aparece la ley trans, ahora hay una nueva ley, es la ley de paridad, y siguen legislando, porque de aquí aparecen reales decretos. Pensad que estamos desarrollando derechos fundamentales, que son derechos fundamentales que nos vienen emanados de la propia Constitución española, ¿vale? Y cuando hablamos de Constitución española, lo siento, pero tengo que decir algún artículo, artículo 14 de la ley de la ley de la Carta Magna, de la Constitución, que nos dice que todos los españoles, falta el término femenino, y españolas, ¿vale? Somos iguales ante la ley sin que haya discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Porque este artículo debería haber sido desarrollado y normativizado mucho antes. Llevamos más de 40 años de Constitución española y hasta ahora, ¿vale? Con los diferentes cambios de gobierno, no se ha producido una modificación. Y fijaos lo que nos dice el artículo 9.2. Corresponderá a los poderes públicos remover los obstáculos para impedir la plenitud del resto de articulado. Por lo tanto, es necesario que se legisle, que se normativice, ¿vale? Y es lo que está pasando a día de hoy.
Pero os he hecho un pequeño resumen a nivel normativo para que veáis cuál es la realidad, ¿vale? La realidad es que tenemos hoy en día 4 leyes que obligan a empresas y organizaciones, no solo pymes, no solo grandes empresas, sino también pequeña empresa y microempresa también. Estamos hablando de la ley de igualdad, de la ley de garantía integral de libertad sexual, de la ley de igualdad de trato y no discriminación y de la ley trans, ¿vale? No os pongo todavía la ley de paridad, porque es algo que yo creo que deberíamos dejar para más adelante por toda la temática, amplísimo espectro que está tocando. Pero fijaos que en las 4 leyes aparece como obligatoriedad el cumplimiento para todas las empresas. ¿Y a qué nos obliga? Nos obliga a realizar medidas y procedimientos de acoso sexual, la ley de igualdad, la ley de garantía integral de libertad sexual nos obliga a tener un plan contra las violencias sexuales, luego entraré en más profundidad para que lo veamos con más especificidad, nos obliga a disponer y a tener un procedimiento en materia de violencias sexuales, a evaluar dentro de los riesgos de las empresas estas violencias sexuales y además a formar e informar a todo el personal al servicio dentro de la organización. La ley de igualdad de trato y no discriminación merece un punto aparte, nos obliga a disponer de un plan de diversidad, nos obliga a disponer de un procedimiento de acoso discriminatorio porque nos introduce la concepción de acoso discriminatorio y la ley trans nos obliga a lo que ya conocemos, un procedimiento específico para la protección de las personas LGTBI y nos obliga a un plan LGTBI que deberá ser negociado en negociación colectiva. ¿Vale? Sin embargo, mi pregunta, y la pregunta que os lanzo es, ¿esto es necesario? Yo creo que sí que es necesario. Os voy a marcar una serie de conceptos, os voy a explicar una serie de conceptos, ¿vale? Como son el binarismo de género y la heteronormatividad, que es lo que impera a día de hoy. Cuando hablamos de binarismo de género nos referimos a los dos únicos géneros que hay, masculino y femenino, que es a lo que estamos acostumbrados también en las organizaciones. Y cuando hablamos de heteronormatividad es que se concibe el mundo a partir de dos géneros, legitimando la heterosexualidad como la única orientación sexual aceptada social y culturalmente. Sin embargo, existen multitud de conceptos, ¿vale? Que nos estamos olvidando de ellos. Ya no solo de las personas intersexuales, que ahora voy a entrar, ¿vale? Para ver determinados puntos y circunstancias que es necesario resaltar en la diferente legislación que tenemos, sino que hablamos también en materia de género, hablamos de tercer género, hablamos de cisgénero, hablamos de género fluido, hablamos de personas pangénero, agénero, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de heteronormatividad, no podemos dejar atrás todas las diferentes orientaciones sexuales o incluso expresiones de género que podemos ir encontrando en nuestro día a día. ¿Vale? Hablamos de asexualidad, de bisexualidad, de pansexualidad, de grisexualidad, de polisexualidad. Oye, atención, son realidades que tenemos que tener presentes en nuestras empresas y en las organizaciones. ¿Vale? Por lo tanto, no nos echemos las manos a la cabeza cuando, bueno, es que de hecho nos echamos las manos a la cabeza cuando hablamos del tema, por ejemplo, de la mutilación genital femenina, que es una tipología de violencia sexual, ¿vale? ¿Por qué nos ponemos las manos en la cabeza cuando hablamos de otro tipo de culturas, cuando en nuestro país, hasta el año pasado, estábamos haciendo mutilación genital de nuestros bebés? ¿Sí? De nuestros bebés. ¿Qué pasa con las personas asexuales que corresponden a un 1% de la población mundial? ¿Qué hacían los médicos hasta ahora, antes del año 2024? Claro, tenían un registro civil. Tenemos que apuntar el género del niño, hombre, o de la niña, mujer. ¿Vale? Pues por lo tanto, lo que hacían era intervenir sexualmente y hacían una manipulación genital de estos bebés, con o sin permiso de los padres. Les daba igual. ¿Vale? Por lo tanto, al final, la ley trans nos introduce, por fin, un artículo 19 que habla de atención a la salud integral de las personas intersexuales. Lo dice bien, ¿vale? Pero fijaos lo que dice. Se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras a proteger a la salud de la persona. ¿Vale? Por lo tanto, barbaridades a día de hoy eh, siguen produciéndose. ¿Vale? Y creo que es algo que debemos tener en cuenta para ver que nuestra realidad es esta. ¿Vale? Y es necesario un cambio en la conceptualización y que aprendamos a saber
que existen otro tipo de personas, ¿vale?, que tienen nuestros mismos derechos. Si las leyes se producen, es porque hay algo que no funciona. Si ponemos en marcha una ley contra las violencias sexuales, es porque se producen violencias sexuales. Y si ponemos en marcha una ley contra la discriminación, es porque sigue existiendo discriminación. ¿Vale? Por lo tanto, quiero hacer solo una pequeña puntualización para no irme de tiempo, ¿vale? Que sepáis que existe un convenio 190 de la OIT que nos habla de violencia y acoso en el trabajo. Es un convenio 190 que ha sido ratificado por el Estado español y por lo tanto ha sido publicado en el BOE en el mes de mayo del año 2023. Por lo tanto, pasa a ser ley entre las partes. Debemos tenerlo en cuenta porque no sé por qué la gente no habla del convenio 190 de la OIT. Está ahí, ¿vale? Y es de obligado cumplimiento. Tenemos una ley de igualdad que, recordemos, es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas. Y cuando hablo de todas las empresas, me refiero a todas, con independencia del número de personas trabajadoras, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de ley de igualdad, hablamos de la no discriminación de la mujer en el entorno laboral. ¿Quién debe cumplirla? ¿Solo las empresas de más de 50? No. ¿Vale? El artículo 45 ya nos dice, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Por lo tanto, tenemos esta obligación. El plan de igualdad, de hecho, emana de este artículo 45. ¿Vale? Pero es solo para empresas de más de 50 personas trabajadoras y voluntariamente para aquellas empresas que deseen hacerlo. Me paro un minuto en el artículo, en la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, porque nos introduce el concepto de acoso discriminatorio. Es importantísimo tenerlo en cuenta, que os leáis el artículo 25, que nos obliga a hacer un plan de no discriminación a todas las empresas, nos obliga a adoptar medidas preventivas y nos obliga a crear un procedimiento específico de acoso discriminatorio. Cuando hablamos de acoso discriminatorio hacemos referencia al acoso por cualquier circunstancia prevista en el artículo 2.1 que dice, ¿vale?, que el acoso puede ser por razón de raza, sexo, religión, orientación sexual, identidad de género, por motivos de raza, creencias políticas, religiosas, etcétera, etcétera, por cualquier situación por la cual se pudiera producir. Y atención al artículo 27 y al artículo 30, inversión de la carga de prueba y responsabilidades de tipo civil y penal, incluso para la persona jurídica. Me meto directamente en la ley 10, ¿vale? Porque la ley 10 es la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, una ley criticada, denostada y que nos modifica el Código Penal, pero que es una ley que debemos tener en cuenta, por favor, ¿vale? Porque es una ley que nos va a marcar un antes y un después. Y sobre todo para todos aquellos y aquellas que seáis prevencionistas, tened en cuenta que lo que nos dice esta ley es, fijaos, artículo 12, las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. Nos está trasladando a las personas jurídicas, a las empresas, ¿vale? Velar porque no se produzcan delitos en materia de violencias sexuales. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué son violencias sexuales, ¿vale? Porque antes os hablaba de mutilación genital femenina o matrimonio forzado, pero también tenemos el acoso sexual, tenemos el hostigamiento sexual, tenemos la violación, tenemos la agresión sexual. Todo este tipo de conductas se pueden dar en la persona jurídica. ¿Y qué deben hacer las personas prevencionistas que actúen con respecto a las violencias sexuales? Nos lo dice el propio artículo 12. Además de arbitrar procedimientos específicos, ¿vale?, deberán incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por las trabajadoras la violencia sexual entre los riesgos laborales recurrentes, debiendo formar e informar de ello a sus trabajadoras. ¿Cuántos servicios de prevención estamos ahora o están ahora trabajando en esto? La verdad es que lo que estoy viendo yo es que se están poniendo en las evaluaciones de riesgos un apartadito, ¿vale?, que dice violencias sexuales y nos lo deja con un carácter genérico, pero no se trabaja en pro de eliminar estas violencias sexuales. Artículo 16. Las empresas integrarán la perspectiva de género en la organización de los espacios de sus centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las trabajadoras. Cuidado, que en la responsabilidad de la empresa y también del servicio de prevención es que este espacio de trabajo, ese centro de trabajo, sea un espacio de trabajo libre de violencias sexuales. Por lo tanto, la autoridad laboral nos está transmitiendo a la persona jurídica una obligación legal
¿vale? Que nos va a costar mucho desarrollar y cumplir, ¿vale? Porque además la disposición final cuarta nos lo cambia todo. Modifica el artículo 31 bis del Código Penal y nos dice, ¿vale?, que pasa a ser responsabilidad penal de la persona jurídica los delitos de acoso laboral y de acoso sexual. No me detengo más. Aparece aquí una foto de Rubiales porque es el que cayó a raíz de esta ley, ¿vale? Se utilizó la ley 10/2022 para acabar con el dominio del señor Rubiales, con el caso que ya conocemos, y solo mencionarles la ley trans, ¿vale? Estamos hablando de un artículo 15 que nos obliga a disponer y a tener un plan de LGTBI que debe ser negociado en negociación colectiva a través de convenios colectivos y tener procedimientos específicos de actuación para la prevención de las personas LGTBI, ¿vale? También el artículo 62.3, ya os dejo de artículos, solo para que veáis que también están obligadas las empresas de menos de 50 personas trabajadoras, ¿vale? Todas las empresas tienen obligación de dar cumplimiento a esta ley orgánica que desarrolla derechos fundamentales, ¿vale? Ahora bien, perdón, que hago un cambio. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Vale? Voy a utilizar aquí la paradoja de la caja, ¿vale? Cuando Parménides en su momento nos fastidió a todos y a todas, ¿vale? Sentando las bases de la filosofía occidental cuando sentenció que lo que es y lo que no es, no es, ¿vale? Por lo tanto, yo lo he utilizado, ¿vale?, como un elemento que nos permite explicar este tipo de situaciones, ¿vale? Y yo digo, ¿y si cogemos todo lo que somos y lo metemos dentro de una caja? ¿Vale? Lo vamos hilvanando en cajas, ¿vale? Y lo introducimos dentro de esta caja. Para trabajar en mi organización con las cajas, yo soy, por ejemplo, hombre, blanco, cis, hetero o demisexual, digámoslo como queramos, y lo introduzco aquí. ¿Qué pasa? Que Parmenides me obliga a decir lo que no soy. ¿Qué es lo que no soy? No soy mujer, no soy bisexual, no soy... Claro, para seguir trabajando en estas cajas yo tengo unas herramientas, tengo mi regla, tengo mi lápiz que me permiten hacer paralelepípedos, me permiten hacer cuadrados, me permiten ir trabajando correctamente en estas cajas. Pero ¿qué ocurre si de repente en mi organización se introduce un círculo? Necesitamos herramientas. Y hoy en día, con un lápiz y una regla, no podemos trabajar con círculos. Se puede hacer, ¿eh? Es complejo, es complicado, pero es muy difícil. Por lo tanto, necesitaremos un compás. Y este compás nos va a servir. Dejadme que lo extrapole a lo que es igualdad y no discriminación e inclusión. ¿Qué herramientas tenemos hoy en día? Tenemos el plan de igualdad. Deben ser herramientas útiles. Tenemos un plan LGTBI, tenemos un plan de no discriminación y un plan de violencias sexuales, que además nos viene impuesto por ley. Pero como vivimos, lo siento, en un país de catetos, en el que solo nos ponemos las pilas, ¿vale? A partir del momento en que tenemos una posible sanción, nos cuesta cumplirlo. Por lo tanto, al final el legislador o la legisladora que haya actuado en este sentido, el legislador lo sé perfectamente, pues nos va a obligar a dar cumplimiento a través de legislación. Otras herramientas, los procedimientos. ¿Vale? No juntemos los procedimientos. Tenemos un procedimiento de acoso discriminatorio, de acoso sexual, el de acoso laboral, el de violencias sexuales y el de protección para las personas LGTBI. Este iceberg del acoso en las organizaciones, ¿vale?, nos obliga y nos ayuda a entender por qué debemos tener este tipo de herramientas, ¿vale? Pero ¿por qué me debe importar incluir? Yo como empresario, hombre blanco, cis, hetero, ¿por qué debo incluir? Si yo estoy feliz con mis cajas, a mí me funciona todo bien. ¿Altruismo? ¿Ética? Hay una corriente psicológica que habla de que el altruismo, yo no creo en el altruismo, ¿vale? Lo llama egoísmo inteligente, porque al final lo que me reporta es algo superior a lo que yo estoy dando, la satisfacción de dar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que buscar otra explicación. Y yo la explicación que le doy es supervivencia, sencilla y simplemente. Herbert Spencer habló de survival of the fittest, ¿vale? Es la supervivencia del primero que llega, primero que se pone las pilas. Frase que, por cierto, copió de
de Darwin, pero bueno, como es de las pocas que tiene, se la dejamos a él, ¿vale? Eh, Os pongo unos ejemplos. El presidente de Grupo Barilla no incluirá a gays en su publicidad, que coman otra pasta. No haremos publicidad con homosexuales porque nos gusta la familia tradicional. Si los gays no están de acuerdo, siempre pueden comer otra pasta. ¿Vale? ¿Qué ocurre con Grupo Barilla? Boicot, campaña de desprestigio y pérdida brutal de clientela. ¿Cuál es la publicidad de Grupo Barilla cuando pasan un par de años se encontraron por medio con el COVID? Dos mujeres comiendo un espagueti al estilo La Dama y el Vago. ¿Vale? ¿Esto les funcionó o no? No les funcionó. Guillem, Sin embargo, dos sí, minutos. Dos vale. Sin minutos. embargo, adoptaron otro tipo de actividades. Crearon una comisión de diversidad, contrataron a Derwin Mixtor como consultor, que es un activista LGTBI, y realizaron donaciones a las asociaciones LGTBI. Nivea. En Nivea no hacemos las cosas así, no hacemos las cosas para gays. Así rechaza la campaña publicitaria la marca. Pérdida brutal de clientela. Foodcon and Building rechaza a Nivea como cliente y esta es la publicidad que tenemos de Nivea, o por parte de Nivea, al cabo de un par de años, año 2022. ¿Vale? Situación. Eh, Cuando nuestros clientes, y es lo último que os comento, ya os dejo tiempo, cuando nuestros clientes nos dicen, oye, no tenemos tiempo de meternos con el tema LGTBI, no tenemos tiempo de fomentar la inclusión, no tenemos tiempo de trabajar temáticas de igualdad, lo que no se están dando cuenta es que no les queda tiempo. Supervivencia es lo único que queda. ¿Vale? Muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla y doy paso a mis compañeras. Muchas gracias a ti, ha quedado muy claro. Bueno, ha quedado claro, pero luego te haremos alguna pregunta, alguna cosa que me gustaría ampliar, ¿vale? A Claro. continuación participará con nosotros Sara Millán, es formadora en igualdad de género en Igualia. No lo he comentado antes, Igualia es una empresa Mieses. Está graduada en Global Studies, es decir, Relaciones Internacionales, con un máster en sostenibilidad y con estudios de género. Realizó sus prácticas en Naciones Unidas, colaborando con temas de pueblos indígenas, géneros y sostenibilidad. Y atención, Sara, muchísimas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias. Vale, pues voy a compartir mi pantalla. Vale, ¿podéis verla? Sí, Vale. A ver. Vale, perfecto. Vale, pues muchas gracias por la presentación, gracias por invitarme. Bueno, pues hoy yo voy a estar hablando de diferentes conceptos que creo que son bastante útiles para entender un poco más también lo que nos ha estado explicando antes Guillem, más a nivel legislativo. Primero hablaremos un poco sobre qué es la diversidad, luego también sobre la no discriminación, la igualdad. Como decía, para empezar, ya Guillem nos ha introducido un poco esta idea, ¿no? Al final, esta es la forma en la que le damos una imagen al concepto del binarismo de género y la heteronorma, es decir, esta idea en la que la sociedad de alguna forma acaba clasificando a los individuos como única opción válida en dos opciones, ¿no? Sería o bien hombre o bien mujer, y también nos lo hace relacionando una serie de características, ya sean genitales, pero también una serie de características asociadas a ello, es decir, lo que llamamos género. Y luego también nos establece un poco esta idea de la única opción válida como la heterosexualidad. Esto es lo que se le conoce, como digo, como el binarismo de género y la heteronorma. Sin embargo, bueno, aquí vemos, ¿no? El binarismo de género, esta clasificación de sexo y género en dos formas que son diferentes, opuestas y desconectadas, y que además se deben atraer entre sí, lo femenino y lo masculino. Como decía, sin embargo, sabemos que existe muchísima más diversidad. Por un lado, aquí tenemos una serie de definiciones, de unos conceptos que nos ayudan a entender un poco más toda esta diversidad que existe. El sexo biológico, que corresponde a estas características físicas y biológicas que diferencian a los individuos a través de órganos, hormonas y cromosomas. Sí que la sociedad, ¿no? Como digo, suele establecer este binarismo entre mujeres y hombres,
aunque sabemos que existe alrededor de un 2% de la población de personas intersexuales, es decir, que no encajan en ninguna de estas dos categorías exactamente. El mismo porcentaje más o menos que las personas pelirrojas que existen en el mundo. Por lo tanto, probablemente conozcamos a más de una persona, simplemente no tenemos por qué saberlo, ¿no? No es algo que se tiene por qué saber o decir o ver a simple vista. Como nos decía Guillem, es decir, existe una diversidad también en este aspecto, pero no solo en esto. También tenemos la identidad de género, es decir, cómo una persona se siente respecto a sí misma y que no va ligada al sexo biológico. Lo mismo, también tenemos este binarismo de género entre mujeres y hombres, pero sabemos que existe mucha más diversidad. Por un lado tenemos personas cis, es decir, cuando sí que hay esta correspondencia o continuidad entre identidad sentida y sexo asignado, pero también hay personas trans, cuando hay una discontinuidad o no correspondencia entre la identidad sentida y el sexo asignado. Pueden ser personas trans binarias, pero también pueden ser personas trans no binarias, es decir, que no encajan en ninguna de estas dos categorías concretamente en este binarismo de género y por lo tanto se identifican con otra identidad. Luego también tenemos la orientación sexual, es decir, la atracción afectiva, erótica o sexual hacia otras personas. También lo que decíamos antes, la heteronorma, es decir, la sociedad suele asociar como única opción o única opción válida la heterosexualidad, pero sabemos que existen muchas más. Y además de la homosexualidad, también existen otras orientaciones como la demisexualidad, la pansexualidad, bisexualidad, incluso la sexualidad, es decir, personas que no tienen por qué sentir atracción romántica o afectiva hacia otras personas o sexual hacia otras personas. También tenemos la expresión de género, cómo nos expresamos, la forma en que vestimos, nos comportamos, etcétera, que puede ser una expresión de género más femenina, una más masculina o más andrógina, ¿vale? Eso simplemente para entender que efectivamente existe muchísima más diversidad de la que nos queremos pensar o de la que la sociedad nos quiere hacer pensar y que por lo tanto, evidentemente, es súper importante fomentar un entorno laboral que sea inclusivo, porque además de ser una cuestión de derechos humanos y además de que es una cuestión que, como hemos visto ya, está regulada por ley, también sabemos que incluso aporta beneficios a las empresas. Hay un estudio, por ejemplo, de la consultora McKinsey & Company que reveló que las empresas con equipos diversos son un 21% más rentables que aquellas con menor diversidad. ¿Por qué? Probablemente pues porque fomenta la innovación, promueve la creatividad y la innovación de las personas en plantilla, ayuda también a retener y a atraer el talento y además fortalece unos valores culturales dentro de la organización que son también básicos, evidentemente. Para que todo esto pueda darse, ¿no? Para que exista esta cultura de la inclusión, también tiene que existir un entorno o una cultura de la organización libre de discriminación. Es decir, se entiende por discriminación ese trato desfavorable, desigual o injusto hacia una persona o grupo de personas basado en ciertas características personales o identidades. También sabemos que esta discriminación no tiene por qué aparecer de forma individual o única, sino que a menudo pueden ejercerse de formas múltiples y simultáneas. Eso es lo que se le conoce como la interseccionalidad. Aquí vemos esta imagen. En la parte superior de la imagen vemos las categorías, ¿no?, a las que personas pueden pertenecer o identidades, a las cuales la sociedad les suele otorgar cierto privilegio, mientras que en la parte inferior vemos esas categorías o situaciones o identidades por las cuales las personas suelen sufrir de cierta discriminación u opresión. Vemos también que una persona, como digo, puede pertenecer a más de una de estas categorías y que tampoco es algo estable o fijo, sino que también puede evolucionar. Y aquí tenemos, por poner un ejemplo, ¿no?, la típica que se suele comentar o hablar más, la que veíamos de hombre versus mujeres, pero también tenemos pues la heterosexualidad versus el colectivo LGTBI, clase alta y media alta versus clase obrera, etc. Vemos que existen muchas más opciones por las cuales una persona puede sufrir discriminación de las que solemos pensar. Por eso es importante, evidentemente, que cuando hablamos de igualdad para todas las personas y que, por lo tanto, también seamos conscientes de todos estos ejes, de todas estas categorías por las cuales las personas pueden sufrir discriminación para poder realmente entenderlo y evitar que se dé, ¿no?, estos tipos de discriminación que a menudo suelen ser casi invisibles incluso. Pasando al tema de la igualdad, ¿no? ¿Qué es la igualdad? Pues es importante entender una serie de conceptos para poder realmente entender qué es lo que significa cuando hablamos de igualdad.
Por un lado, la igualdad de trato implica que todas las personas tienen el derecho a recibir un trato idéntico ante la ley y, por lo tanto, se prohíbe cualquier forma de discriminación. Luego tenemos la igualdad de oportunidades, es decir, el derecho de las personas a tener las mismas oportunidades en la sociedad. También tenemos la igualdad formal, es decir, el reconocimiento de derechos y deberes iguales para todas las personas ante la ley. Y por último, la igualdad real y efectiva. Esta es la que indica que efectivamente, en todo momento y situación, las personas son iguales en dignidad humana, en derechos y deberes. ¿Qué ocurre? Que como ya hemos visto, que ya nos ha explicado Guillem antes, ya existe la igualdad formal. En España ya tenemos todas estas leyes, ¿no?, que protegen a todas las personas por igual y reconocen sus derechos y deberes por igual. Y que por lo tanto también se aseguran, ¿no?, de que se dé realmente esta igualdad de oportunidades e igualdad de trato. Sin embargo, vemos que todavía no hemos conseguido esta igualdad real y efectiva en todas las situaciones y momentos. Y que por lo tanto este es justamente, ¿no?, lo que tenemos que llegar a entender, la problemática del por qué estamos aquí, es decir, cómo se siguen dando situaciones de discriminación y desigualdades a pesar de tener ya todo este marco normativo, y por qué es importante que sigamos hablando de todo esto, ¿no? Como decía, pues a pesar de esta acción protectora de las leyes, siguen existiendo desigualdades por el hecho de que existe una diferencia histórica y cultural que se sigue arrastrando, que hace que la situación de partida no sea realmente la misma. Esto lo que hace es que al ofrecer las mismas oportunidades, realmente las oportunidades sean mayores para colectivos históricamente empoderados o con una situación inicial más favorable. Es decir, que la igualdad de oportunidades o la igualdad formal no es siempre sinónimo de igualdad efectiva, y por ello se debe promover este marco general para adoptar las llamadas acciones positivas. Para entender qué son las acciones positivas, me gusta explicarlo con esta imagen siempre. Vemos en la primera parte de la imagen estas 3 cajas que se les han dado a 3 personas. Podemos imaginarnos estas cajas son las acciones positivas que la empresa les da a su personal en plantilla, ¿no? A la primera persona le han dado esta caja, sin embargo, probablemente ni se haya dado cuenta de que le han dado esta caja, porque ya podía ver el partido perfectamente antes de que se la dieran, es decir, ya tenía las mismas oportunidades, ¿vale?, antes de tener esta acción positiva, por decirlo así. La segunda persona sí que habrá agradecido muchísimo esta caja o esta acción, porque gracias a esta caja puede desarrollar sus tareas, ¿no?, trasladado al ámbito laboral de forma correcta, puede tener estas mismas oportunidades, mientras que la tercera persona vemos que no le ha llegado a servir esta acción, ¿vale? En cambio, en la segunda parte de la imagen vemos que se han redistribuido estas acciones positivas, se han distribuido de una mejor forma, de forma que llegue realmente a las personas que necesitan estas mismas oportunidades, y así se ha conseguido que las 3 personas puedan llegar realmente a alcanzar este objetivo, ¿no?, en este caso ver el partido, que trasladado al ámbito laboral sería tener las mismas oportunidades, ya sea de promoción, formación, etc. Todo esto un poco también trasladado al ámbito laboral y enfocándonos en la igualdad de género ahora. Evidentemente el acceso de las mujeres al mercado laboral ya es indiscutible, ¿vale? Pero sí que sabemos que su posicionamiento en las empresas todavía no se corresponde en términos de igualdad al ocupado por los hombres, ya que ejercen un número limitado de profesiones y su presencia en niveles jerárquicos altos sigue siendo muy limitada, además de que su tasa de temporalidad es muy elevada. Aquí vemos unos cuantos datos que nos reflejan todo esto, ¿no? Por un lado, la feminización o masculinización de muchos empleos todavía hoy en día, y luego muchos datos que nos enseñan todavía estas posiciones, este porcentaje tan pequeño de mujeres que sigue estando con posiciones jerárquicas más elevadas. ¿Por qué se sigue dando todo esto? Pues existen muchas explicaciones, ¿no? Por un lado tenemos el techo de cristal, esta barrera invisible generada por estas estructuras laborales y sociales que Sara, lo que hacen es... Sí, disculpa, nos estamos quedando sin tiempecillo. Si vale. pudieras quizá irnos al protocolo, es que si no... Claro, mm, vale, no va- pasa nada. vale, gracias. Bueno, pues como decía, ¿no? Aquí tenemos una serie de ideas que lo que hacen es explicarnos el por qué sigue dándose esta diferencia entre la igualdad formal y la igualdad efectiva. También tenemos estereotipos, roles de género. Tenemos el plan de igualdad que nos ayuda a conseguir esta sistematización, ¿no?, de la igualdad de género en las empresas. Y también es muy importante entender que las empresas tienen una serie de obligaciones en cuanto a tanto promover estas acciones positivas, como decíamos, pero también a prevenir el acoso laboral, sexual, por razón de sexo, acoso discriminatorio y violencias sexuales.
Aquí tenemos estos tipos de acoso en el ámbito laboral. Tenemos el acoso laboral, esta sistemática y prolongada presión psicológica que se ejerce sobre una persona. El acoso sexual, es decir, un comportamiento de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad de una persona. Acoso discriminatorio, que se realiza por alguna de las causas previstas en la ley de discriminación. El acoso por razón de sexo, pero también tenemos el acoso hacia el colectivo LGTBI. Todos estos tipos de acoso se tienen que gestionar de forma distinta, es decir, a través de diferentes departamentos, por ello es importante saber identificar cuáles son. Y llegamos a la Ley Orgánica, la 10/2022, que nos habla de las violencias sexuales y que además nos dice que las empresas tienen que tener una serie de mecanismos, acciones y medidas preventivas y de gestión de este tipo de violencias. Por un lado, tenemos la creación e difusión de protocolos, tenemos la sensibilización y formación de toda la plantilla en estos temas, tenemos garantizar infraestructuras que sean seguras y accesibles para todas las personas y accesibilidad a la información. Concretamente, también deben establecer una serie de medidas, como por ejemplo establecer un canal de denuncias que sea accesible y confidencial y que garantice las denuncias anónimas. Deben también evaluar el riesgo de violencias sexuales en los puestos de trabajo, que ahora vamos a ver cómo una propuesta de Igualia para realizar esto. Y aquí tenemos un poco los protocolos que decía que son obligatorios, ¿no? Ya nos lo ha mencionado un poco Guillem, pero es muy importante entender que se deben realizar de formas separadas. Tenemos el protocolo de acoso laboral, que de hecho tiene un mecanismo muy distinto a los demás y contempla incluso procesos como la mediación, por ejemplo, por eso debe ir por separado. El protocolo de violencias sexuales, acoso sexual y por razón de sexo, el protocolo de protección a las personas LGTBI y el protocolo de acoso discriminatorio. Estos en concreto podrían ir unidos, estos dos últimos. Finalmente, lo que quería comentar al final es que desde Igualia tenemos esta propuesta para la evaluación de las violencias sexuales, es decir, una serie de cuestionarios, una serie de preguntas que las empresas se tienen que ir haciendo para evaluar realmente este riesgo, ¿no?, de violencias sexuales. Por ejemplo, ¿dispone la empresa de un procedimiento para la gestión de conflictos de acoso? ¿La plantilla ha sido informada de dicho procedimiento? ¿Se han realizado campañas de sensibilización a la plantilla para prevenir del acoso laboral, sexual y por razón de sexo, etcétera? Todas estas preguntas, estos cuestionarios que se deben ir realizando, están organizados en diferentes secciones, desde aspectos generales, políticas y procedimientos, información y comunicación, etcétera, y se deben ir rellenando para realmente realizar esta correcta evaluación de este riesgo de violencias sexuales, ¿vale? Ya para concluir, para conseguir una igualdad efectiva para todas las personas, es súper importante construir todos estos estereotipos, roles, normas sociales impuestas que nos limitan y que además pueden derivar en discriminaciones. También romper con el sistema binario, la heteronorma y reconocer la diversidad que existe. Fomentar, por lo tanto, entornos laborales inclusivos, libres de discriminación. Implementar acciones positivas recogidas en los planes de igualdad para conseguir la igualdad efectiva en el ámbito laboral, pero también en estos otros planes que comentábamos antes, el plan de diversidad, el plan de medidas LGTBI, y luego implementar procedimientos para prevenir y gestionar tanto los casos de violencias sexuales y acoso sexual o por razón de sexo, como de acoso discriminatorio y acoso concretamente al colectivo LGTBI. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, arrancamos. Como explicaba Mamen al principio de la sesión, pues este webinar, en Mieses estructuramos el movimiento en torno a 4 Ps, People, Prevention, Planet, Profit, y habitualmente se hacen webinars desde una sola P, digamos, pero bueno, el año pasado, entre distintos contactos en los grupos de coordinadores, pues surgió en alguna ocasión el tema de la igualdad. Claramente, como ya nos introdujo un poco Guillén e incluso Sara también introdujo algunos elementos, este tema de la igualdad, incluso yendo más allá, la diversidad en general, pues un tema transversal, ¿no? Hemos visto ya un poco el marco legal y esa necesidad, esa obligatoriedad del empresario de proteger a determinados colectivos frente a determinadas situaciones de violencia o de acosos en el trabajo, que es un poco el plano más próximo a la prevención, y ahora pasamos un poquito a la P de People para dar un poco esta otra visión y abordar esto, como les decía, desde una perspectiva algo más global, y contamos para ello con la participación de
Miriam Mateo Sáenz de Medrano. Mm. Miriam es experta en implantación de políticas de género en las empresas, experta en gestión del canal de denuncias y procesos de investigación y también en investigaciones de acoso laboral. Hablando con Miriam hace unas semanas, antes del tener que El aplazar apagón. el webinar por el apagón este famoso, comentábamos, ¿no? que Miriam arrancó casualmente en aquella época, coincidió con Guillén y arrancaban con cuestiones de igualdad antes de que existiera un marco legal de igualdad, ¿no? Para aquellas empresas que ya tenían una sensibilidad, una preocupación o que entendían que este tema era importante para su negocio y para su estrategia, ¿no? Miriam hace, bueno, pues distintos tipos de actividades, ¿no? De consultoría, formación, sensibilización, acompañamiento, y básicamente lo que busca es aportar una mirada transformadora, ¿no? Y formar líderes inclusivos y transformar organizaciones, ¿no? Bueno, la idea de Miriam era hacer Pequeño debate, sí. sí, una presentación algo más participativa, con lo que todos aquellos que están como panelistas, pues les invito a, si quieren, interactuar, si no ya interactuaremos nosotros también. Vale. Y aquellos que están como asistentes, si lo desean y quieren hacer alguna aportación o contribución ahora con Miriam, pues levantan la mano o Vale, comentan fenomenal. por chat y Joan los promociona. Bueno, Miriam, adelante. Gracias, Leandro. Gracias por la presentación. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la confianza y sobre todo por el tiempo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todas las personas que están hoy aquí. Como bien ha dicho Leandro, gracias por la introducción, gracias a Guillem por su introducción y gracias a Sara. Esto de la igualdad es un viaje absolutamente transformador para las empresas. Y en este viaje, como decía Guillem, la igualdad ha venido para quedarse, con lo cual hay que ser poco inteligente si no entendemos que la igualdad hay que meterla en el negocio. Es decir, hay que meterla en las políticas de recursos humanos y hay que meterla en el negocio. Estamos en el siglo XXI, año 2025. Esto no es una carrera. La igualdad es un trampolín inteligente para las empresas. A partir de aquí, dentro de este trampolín tenemos dos visiones muy claras. Todo el marco preventivo para garantizar el bienestar de la plantilla con distintas orientaciones de género o identidades sexuales, ¿sí? Y evidentemente la libertad. La libertad de que las empresas creen espacios seguros para que las personas podamos ser como queramos. La libertad de tener una política de igualdad real, como decía Sara, pero muchas veces nos encontramos con empresas que llamamos empresas boomerang, que son esas empresas que cubren el plan de igualdad para cubrir un expediente y no una sanción, evidentemente, de inspección de trabajo. Entonces, buscamos liderazgo andrógino, buscamos lo mejor de cada casa, la visión masculina y la visión femenina al servicio de la organización. Si la organización entiende que las políticas de recursos humanos hay que meterlas realmente como un eje estratégico, la igualdad, yo me quedo aquí. Si mi empresa me facilita unas buenas políticas de conciliación, si mi empresa me facilita crecer, si me forma, si tengo liderazgos no maternalistas ni paternalistas, sino liderazgos que impulsan, que mueven y que transmutan, evidentemente en esta empresa a mí me lo están poniendo súper bien para que yo pueda tener una carrera profesional, ¿no? Y unos valores culturales que van a ser el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque, claro, en campañas electorales la igualdad se saca a pasear. En campañas electorales parece que la mujer estamos de moda. Pero ojo con esto, la mujer no somos ninguna moda. La mujer somos un modo de hacer, de pensar, de sentir, de cambiar y de generar talento. Entonces, como la igualdad ha venido para quedarse, este es un viaje transformador. Estamos en igualdad, la siguiente estación es la diversidad y la tercera estación es la inclusión social. Entonces, a partir de aquí, necesitamos hombres cómplices, porque la igualdad no va a avanzar, desde mi humilde opinión, sin hombres cómplices, ¿no? Necesitamos personas y empresas que no sean mediocres, si me permitís el término. Empresas mediocres han dejado de pensar, de sentir, de hablar, de ser curiosas, de interesarse por el otro, ¿no?
Empresas que todavía, cuando yo trabajo con algunas de ellas porque me dan la confianza, me dicen frases como, bueno, Miriam, en todas las empresas hay cotilleo, lo normal es que haya cotilleo, lo normal es que haya canales informales de comunicación. Pues oiga, yo si tuviera una empresa personal, yo para mi empresa esto no lo quiero, no lo quiero. Porque es evidente que todas esas empresas que aceptan determinadas cosas como naturalizadas, luego a la hora de hacer un proceso de investigación, nos damos cuenta de que la mayoría de las cosas que se han naturalizado dan origen a los conflictos y un conflicto mal gestionado puede acabar en un moving o en otra historia distinta. Entonces, dentro de People y recursos humanos, el papel de los mandos intermedios es fundamental. Que los mandos intermedios gestionen el conflicto, que los mandos intermedios, hombres y mujeres, no normalicen ninguna lingüística y ningún comportamiento. Por favor, que no miren para otro lado, porque el mirar para otro lado genera ese caldo de cultivo de un grupo de personas que son absolutamente estructuradas para conservar un status quo que no genera ni talento, ni crecimiento, ni innovación. Necesitamos una mirada generosa de aquellas personas que abran su mindset y su corazón a nuevas formas de entender, nuevas formas de pensar y nuevas formas de sentir. Y aquí estamos hablando, como ha dicho muy bien Sara, de toda una educación absolutamente basada en estereotipos, en prejuicios y en juicios de valor. Hablamos de mujeres, de empoderamiento de mujeres, pero bueno, ese empoderamiento de mujeres habría que desmontar un poco qué entendemos por empoderamiento, porque si el empoderamiento es que las mujeres sigamos entre nosotras tirándonos de los pelos en vez de tener sororidad, que es un concepto mucho más amplio, pues no sé de qué estamos hablando. Entonces, pido esa mirada generosa a las empresas porque necesitamos avanzar en igualdad. No hemos avanzado mucho desde mi generación, yo tengo 62 años, hemos conseguido muchos derechos, perfecto, pero en realidad todavía, y Guillem lo sabrá, las cifras por violencia de género son importantísimas, las cifras de discriminación en las empresas y acoso sexual todavía son muy importantes. En el último informe que tenemos, si lo buscáis ahora mismo con el móvil, en Cataluña ha crecido un 27% en Cataluña los delitos de odio contra el colectivo LGTBI. Entonces, todo esto que es una norma, todo esto que envuelve la igualdad ahora es sistémico. ¿Qué quiere decir? Que si yo no trabajo todo esto con sistemia, el punto de la cadena de valor que hace que funcione toda mi empresa, no va a funcionar. Porque si un eslabón de la cadena de valor no tiene implementada la perspectiva de género, no tiene abierto el corazón para reconocer otras identidades, trabaja desde una perspectiva absolutamente, bueno, pues poco enriquecedora y además mantiene status quo, es evidente que aquí la sistemia no existe. No existe. Y como decía Sara, la interseccionalidad, claro, no es lo mismo que yo soy mujer blanca, que a lo mejor soy transgénero, no es lo mismo ser una mujer negra, con poco dinero, transgénero y transdiscapacitada. Y claro, la interseccionalidad de género es un concepto que también ha venido para quedarse y que requiere, dentro del proceso transformador e inteligente de la empresa, hacer un análisis concreto de cómo la empresa ejecuta todavía sus sesgos de género. Es decir, ¿qué me pasa a mí como empresa que tengo sesgos? ¿Dónde están mis sesgos? ¿Dónde están los sesgos en mi gente? ¿Cómo identifico yo esto? ¿No? Y eso es un punto de inflexión. Entonces, a partir de ahí, necesitamos empresas que no sean boomerang, necesitamos empresas que entiendan que la igualdad es un trampolín, que ha venido para quedarse y que todo esto lo forma la plantilla. Y la plantilla es el capital humano activo de las empresas, con lo cual hay que tratarles bien, no se les puede gritar, tenemos que mantener unos espacios seguros donde la gente sea libre. Y dentro de esa libertad, poder tener, evidentemente, pues unos parámetros, como es una ley de prevención de riesgos laborales, unos protocolos, como decía Guillem, pero no hay mejor protocolo que la identidad propia, ¿no? Que entienda como persona el respeto, la cultura y, evidentemente, la apertura mental. Porque ahora hablamos de gender queer o gender plus o todas las nuevas identidades que nos pueden venir, pero es que el plus refleja todo el movimiento que nos va a venir y todavía no conocemos. Entonces necesitamos cambio de mindset y necesitamos un corazón abierto y personas generosas. Que nos dejemos ya de prejuicios, de juicios de valor y de cosas de este estilo, porque esta educación que hemos recibido los hombres y las mujeres nos ha hecho muchísimo daño.
Y como nos ha hecho muchísimo daño, yo aún voy a algunas empresas y escucho a algunos managers que hablan a las mujeres como mis niñas, mis chicas. Sí. No, hombre, no, las mujeres no somos ni niñas ni chicas, somos profesionales de la empresa. Entonces, a partir de aquí, toda esta normalización de determinadas lingüísticas y comportamientos hace muchísimo daño. Y el punto de inflexión es reflexionar no tanto cuántos protocolos tenemos o cuántas cosas hacemos para prevenir, sino cómo es mi organización. Es decir, un checklist de cambio, de interiorización, de humildad, cómo es mi organización, cómo son mis managers, cómo es el pensamiento de la organización. Y a partir de aquí, empezar con todas estas herramientas que ha mostrado Guillem para realmente coger el tren de la igualdad y llevarlo a las nubes, si es necesario. Pero si las empresas son mediocres, han dejado de crecer, de sentir, de hablar, de comunicar, evidentemente se crean status quo. Y cuando una empresa hay status quo, evidentemente, mayoritariamente, siempre habrá algún tipo de problema a nivel de, bueno, pues eso, de faltas de respeto, de faltas de integridad también moral, de no aceptación de la cultura, y tenemos que aplicar los protocolos. Y tenemos que aplicar los protocolos. Y la directiva europea whistleblowing, whistle en inglés significa chivato, no te chives, chivateando. La whistleblowing, como muy bien ha dicho Sara, obliga a todas las empresas a tener un canal de denuncias. Entonces, claro, las empresas que tengáis compliance, el departamento de compliance por la ley del solo sí es sí, también obliga a esas personas a subir 2 catalogaciones de los delitos penales. Entonces, hasta ahora, las empresas de compliance, los compliance officers, estaban tipificando una serie de delitos penales. Con la ley del solo sí es sí, ¿no? Hay que subir a esos delitos penales 2 delitos penales más. Entonces, esto es un movimiento de cambio, ha venido para quedarse. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todo lo que nos espera, a este mundo de incertidumbre. Esta mañana escuchaba yo a Donald Trump en la radio a primera hora de la mañana decir que evidentemente los derechos del colectivo LGTBI en Estados Unidos ya han desaparecido de un plumazo, ¿sí? Entre otras cosas. Estamos en un mundo de incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero lo que sí sabemos es que hay que proteger a la plantilla y crear espacios seguros. Al final estamos hablando de ser respetuosos con la dignidad humana. Estamos hablando no tanto de atraer talento, sino de identificar el talento que tenemos en las empresas. Y ese talento que tenemos en las empresas pasa por tener buenas políticas de igualdad y pasa por tener políticas, ¿no?, de liderazgo andrógino, y pasa por tener políticas para que la gente realmente aquí cumplir los sueños es algo muy onírico y muy estupendo, pero como mínimo que pueda tener un desarrollo profesional equitativo, inteligente, justo y sobre todo libre. Y esa es un poco la idea de las empresas que realmente esto de la igualdad se lo toman en serio y que han entendido que es algo súper bueno para ellas. Primero, por imagen corporativa, después por capital humano y en tercer lugar porque es que estarían las empresas que no estén enganchadas a este movimiento igualitario muy descolgadas de la realidad y muy descolgadas de los movimientos que nos vienen en este sentido. Y para terminar y no enrollarme más, igual que Guillem y Sara lo saben, hay una nueva norma que es la ISO 83500 de igualdad que también va a tener su recorrido. Quiere decir que tenemos que trabajar con nuestra comunidad externa, nuestros partners, nuestra comunidad interna, actividades reales, no planes de igualdad de copiar y pegar, que se copian y se pegan, las acciones son las mismas, no hay un marco de identificación ni de casuística concreta para la empresa. En fin, que hay muchas cosas que hacer, pero esas cosas que tenemos que hacer las tenemos que hacer realmente porque creemos en ellas y porque en el mundo de hoy no se puede gestionar una empresa sin un parámetro igualitario, equitativo, voluntarioso, ¿no?, generoso y evidentemente abierto de mindset. O sea que desde aquí invito a las empresas que nos estéis escuchando a dejar de ser empresas un poco en el sentido mucho más estable y hacer de la empresa un trampolín real, inteligente e interesante para que podamos desarrollarnos realmente en el siglo XXI, año 2025. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere compartir algo. Bueno, yo aprovechando te quería hacer alguna pregunta. Te agradezco que te sobran unos minutos y aprovechamos y te pregunto algo. Porque hablabas de los datos y realmente hay algunos datos que reflejan una cierta involución y hay algunas cifras, sobre todo en gente muy joven, que parece que
que resurgen algunas ideas y algunos, no sé, modelos mentales de otros tiempos. Y sin embargo también hay otra juventud con otras sensibilidades. Yo no sé, por ejemplo, para mí, que desde el ámbito people puramente, la guerra que hay por el talento, la atracción o la necesidad que tienen las empresas de conseguir atraer al talento, eh, estas políticas, y tú hablas, meter esto en la estrategia, valores de verdad, superar los sesgos, liderazgos andróginos, ¿no? Y entiendes que puede ser, o un poco, eh, con esta guerra que tenemos, o esta escasez de talento que tenemos, esta propuesta y esta reflexión tuya de ir hacia una igualdad, de verdad entiendo que puede ser un valor diferencial. Esta gente que parece que está en otro tiempo, ¿son más o son menos o son muy ruidosos? ¿Cuál es un poco tu Hace mucho percepción? ruido todavía. No, pero por ejemplo, si tú dices cómo empezar a modificar este cambio integral, ¿no? Para tener una holística concreto. Pues mira, por ejemplo, si tú eres una empresa muy masculinizada y haces selección de personal y cuando vas a captar los currículums de las personas, te llegan 20 currículums de hombres y no te llega ningún currículum de mujer. Si tú no tienes esta perspectiva de compromiso, evidentemente seguirás cogiendo currículums de hombres, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir a buscar lo que se llama selecciones al éxito. De hecho, todas las empresas o la mayoría de empresas de trabajo temporal y que seleccionan, muchas empresas ya les están pidiendo selecciones al éxito. De hecho, en Facebook hay un algoritmo de inteligencia artificial que ya trabaja con las reglas 60-40, que es la disposición adicional de la Ley de Igualdad, que te está diciendo que 60, ningún puesto sobre representado por un sexo u otro, y 40, ningún sexo infrarrepresentado. Entonces, cuando tú me hablas de cómo vas a hacer esa transformación, pues una transformación es, por favor, no seamos mediocres como empresa, que somos gente que llevamos trabajando mucho tiempo y seguro que tenéis un índice de profesionalización interesantísimo, pero si os llegan currículos solo de hombre, hagamos algo también, ¿no? Para no conformarnos con eso, porque si no, no llegaremos a la regla 60-40. Es evidente que si yo en los puestos de trabajo, en las categorías profesionales, en los consejos de dirección y en los consejos de administración tengo un equilibrio, está claro que lo mejor de cada casa va a contribuir a esa idea, ¿no? De cambio, de trampolín y de mejora. Está claro. Pero si sigo siempre haciendo lo mismo, es posible que siempre reciba lo mismo. Claro, si tú haces siempre lo mismo, vas a recibir lo mismo. Y esto es un poco la idea de cambio en ese sentido. Por ejemplo, la ley, como bien decía Guillem, la ley trans, hay un artículo, concretamente el 55, que no obliga a las empresas, sino que recomienda, por favor, que abramos los procesos de selección a personas del colectivo trans. Y tú dirás, Miriam, ¿por qué? Pues por una cosa muy sencilla, porque es un colectivo en riesgo de exclusión social y de vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque el 75%, si no me equivoco en los datos, de las personas trans viven en sinhogarismo, es decir, en la calle. Y la mayoría de mujeres trans a día de hoy están en la prostitución y luego en las redes de trata de blancas, con lo cual nos piden a las empresas un guiño. No nos dice la ley, tiene usted que contratar, simplemente hace una recomendación activa. Estos guiños, Leandro, son, ¿no?, los que nos están diciendo, oye, esto va por aquí. Esto va por aquí, tu compromiso es seguirlo, tu compromiso es buscar más currículums de chicas o te quedas como están. Te han llegado 10 de chicos y ya no haces nada. La ley te dice que hagas un guiño al colectivo trans, pero tú haces algo o no haces nada. O sea, ¿qué haces tú como empresa y como organización? Y lo que me preguntabas, te lo digo como experta en investigaciones de acoso y además me he hecho toda la formación en perito judicial y ahora me estoy haciendo un máster en todo lo que es psicología forense para estas investigaciones. Claro, tenemos un informe de Fiscalía de Madrid que si queréis os lo paso para que se lo paséis a las personas que están aquí, que te pone los pelos de punta. El informe es del año 2023 y creo que se han hecho programas en televisión y muchas personas de las que están aquí seguro que se han hecho eco de la noticia. Bueno, pues el informe nos dice que ha crecido, como tú muy bien decías, la violencia machista en gente joven, cada vez más joven. ¿A qué atribuye el informe esto? Pues mira, el informe es muy interesante porque el cuerpo central lo que nos está diciendo es que los niños y las niñas se conectan
un grupo de niños y de niñas, evidentemente no la masa crítica, se conectan a los 7 y 8 años a las páginas pornográficas. ¿Bien? Claro, en una mente cognitiva de un niño o una niña de 7 años que esté viendo una visualización a través de Internet de una imagen pornográfica donde hay una visualización agresiva y luego, perdonadme el lenguaje, una lingüística poco ortodoxa, perrea, que perreo, que me empotres, que me des más fuerte, que me pegues más fuerte, que digo no, pero quiero decir sí. Y claro, en el mundo de hoy estamos en la cuarta revolución industrial, en un mundo VUCA, volatility, uncertainty, todo es cambiante y todo es rápido. Las personas que trabajan en las empresas, ¿tenemos tiempo para llegar a casa y hacer esta pedagogía? Pues no siempre, no siempre. Y luego el informe también, hay una cosa interesante, que es que yo, en mi casa, mis padres no me educaron hablando de sexo. En aquellos tiempos no se hablaba de sexo en la mesa. Pero este informe lo que nos dice es que a día de hoy tampoco se habla tanto de sexo en la mesa. Y entonces los padres y las madres tampoco están naturalizando conversaciones de sexualidad, de colectivo LGTB, de igualdad de género, de todo esto tampoco. Primero porque algunos padres y madres no saben cómo afrontar esta historia, algunas veces porque da corte, a veces porque da vergüenza. Y entonces los niños y las niñas les es más fácil con un clic conectarse en Internet, tener toda la información rápida y luego cuando salen a su proceso de sociabilización, comentarlo con el grupo de amiguitos y amiguitas. Yo que tengo hijos, estoy ahí buscando mi libro de instrucciones ¿Verdad que de sí? forma ¿Verdad activa. que sí? Por Mamen. favor, sí. Leandro, si quieres comenzar Bueno, el debate. perfecto, sí. Bueno, pues nada, gracias Miriam por tu exposición, me ha gustado mucho y Muchas gracias a además, ti. bueno, la pasión y la convicción que salen por la voz. Mm. Bueno, ahora estaba prevista dentro del programa del webinar la participación de mi compañero Marc Panadés, que es el co-coordinador del área People. Marc acaba de ver aumentada su familia recientemente y está ocupado en mejores responsabilidades que un webinar. Entonces, Hablando de hablando de paternidades. criaturas y de paternidades. Nada, yo simplemente por recoger un poco algunas ideas, ¿no? Yo creo que Guillem nos decía que parece que solo funcionamos cuando hay sanciones por medio, ¿no? Y muchas empresas están solo en cumplir, algunas cumplir mal, con papeles que no sirven para mucho, como ya nos dijeron. También podemos cumplir algo mejor, entendiendo los requisitos y gran parte del objetivo de esta jornada era este, pero obviamente podemos ir mucho más allá, ¿no? Lo ideal es integrar los requisitos en el día a día y sobre todo, que es un poco con lo que cerrábamos, pues adoptar el valor, ¿no? Me ha gustado esas ideas que comentaba Miriam del checklist del cambio y de analizar nuestros liderazgos y nuestra cultura y bueno, ver cómo funcionamos en realidad, ¿no? Yo creo que hay muchas ideas interesantes de este entorno tan complejo que tenemos, que hace necesario que las organizaciones dispongan del mejor talento, renunciar a las mujeres, como hay empresas también renunciando a los jóvenes, pues puede no ser una idea muy inteligente. Ya nos han contado tanto Guillén como Sara que la apuesta por la igualdad y la diversidad pues se traduce en resultados económicos. O sea que yo diría que en general lo inteligente para las empresas, obviamente el marco legal que hay que cumplir y mejor cumplirlo entendiéndolo, que no pagando porque te den unos papeles que no sabes ni lo que son. Pero como bien decía Miriam, pues esto hay que meterlo en la estrategia, en la cultura y en los valores, ¿no? Y con esto un poco por recoger estas ideas, pues ya damos un poco paso a debate en general, que ahora pueden participar un poco todos. Mamen tenía ya alguna pregunta, los que estén como panelistas y como asistentes también, si pueden, si quieren, pueden hacer cualquier pregunta. Yo me he sentido interpelada. No, sí, es como técnico de prevención que soy. Creo que yo en particular no estoy del todo preparada para llevar a cabo todo el tema de la perspectiva de género, todo lo de la igualdad LGTBI. Me falta mucha formación y creo que los recursos humanos en general, salvo honrosas excepciones, como lo que vemos con Miriam, creo que tampoco. ¿Qué tendríamos que hacer, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para que
estos profesionales que somos a la definitiva los que tendríamos que desarrollar estos protocolos, hacer estas evaluaciones y realizar estas medidas de impacto dentro de las empresas, para poder llevarlo a cabo con forma exitosa y con valores. ¿Me preguntas a mí? A Yo, todos, a los no, tres vale. en general. No sé qué piensa Guillem y Sara, pero yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio de humildad como empresa para ver lo que dices tú, ¿no? No me siento preparada, ¿qué falta la organización? Si tú tienes un estudio de clima laboral de un área de la empresa que sabes que hay determinados problemas en ese área, ¿no? Y que tienes un histórico de conflicto, pues evidentemente ahí puedes medir, ¿no? Ya, y empezar a poner una medida preventiva Y en ese caso. en las ¿Eh? pymes que no hacen clima, que no Es hacen, que, casi es no que hacen las evaluaciones de riesgo Claro, psicosocial. pero ¿sabes qué Ah, pasa, Mamen? Ahora con la directiva europea, cuando haces un proceso de investigación, una de las cosas que se pide, si se tiene, son los estudios de clima. O sea, vienen muy bien, ¿no? Como antecedente también a eso. Entonces sí que recomendamos que se hagan los estudios de clima. ujú. Recomendamos que se hagan los estudios de clima. Claro, como cuando decía Guillem, por la ley del solo sí es sí, que hay que hacer en prevención la evaluación de los riesgos introduciendo la violencia sexual, ¿sí? Esto hay que explicarlo muy bien, porque a veces pues, las personas, ¿no? Falta esa información, como dices tú. Y inspección todavía no tiene un modelo claro de cómo implementar, ¿no? Esa violencia sexual dentro del marco laboral. Y fíjate que el artículo 12 a mí no me gusta mucho, me parece, esto es una interpretación mía, disculparme, me parece un poco sectario, porque habla solo de las mujeres trabajadoras, ¿eh? Sí, yo lo he Entonces visto. yo hablo Y de, yo lo abriría a hombres y mujeres, claro, puede, trabajadores y trabajadoras. Me parece un poco sectario, pero esto es a mí. Claro, no es lo mismo que tú tengas una mujer, perdonadme, digo mujer porque por estereotipo de género están mayoritariamente en recepción, ¿no? De las empresas. Claro, esa mujer que está en recepción, a nivel de prevención, Maven, está expuesta a un mayor riesgo de sufrir violencia sexual. ¿Por qué? Porque está expuesta a una mayor frecuencia de paso e interacción de distintas personas. Por ejemplo, la proveeduría que viene, el sí, 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 personal sí. colaborador, el cliente que llama, la Pero, clientela. pero ¿cómo Claro. podemos hacer los técnicos de recursos humanos, los técnicos de prevención de riesgos laborales, para poder llevar a cabo estas acciones que nos estáis interpelando? Guillem, Sara, Sí, también, Si un quiere poco para si me contestar abrir. Guiller permitís, ahora, sí, si me permitís que haga una pequeña reflexión, y es que cuando tú me dices, ¿lo podemos hacer los técnicos de prevención? Yo te diría que no. Y te voy a decir por qué. Pero me has Te voy a dicho que decir por qué. nos habéis interpelado y nos habéis dicho que tenemos que Sí, sí, hacer sí, sí. las Es que es evaluaciones. vuestra obligación legal. La obligación legal es trabajar la prevención con perspectiva de género, ¿vale? Claro. Y la obligación legal es que trabajemos las violencias sexuales, ujú, ¿vale? Y que las incluyamos dentro de las evaluaciones de riesgos. Sin embargo, dime tú con cuántos estudios, partiendo de la base de que se ha utilizado a la mujer como base del estudio, contamos en materia preventiva. Entre 2 y 3, no lo sé, Como pero mucho, sí, ¿vale? sí. Por lo tanto, si todos los estudios que se han producido en materia de, por ejemplo, en infartos de miocardio, ¿vale? Se ha utilizado como base al hombre, poco vamos a poder utilizar, ¿vale? Lo mismo con estudios ergonómicos, estudios higiénicos, estudios por lo tanto, existe una corriente, y de hecho, hablando el otro día con la directora del Instituto Nacional de Seguridad General del Trabajo, me decía, Guillén, tenemos un problema y hay que solventarlo, ¿vale? Estamos desde la Fundación Igualia y algunas otras entidades, estamos colaborando con el instituto para poder dar una salida y poder dar una salida sobre todo a que podamos trabajar en profundidad y que se creen estudios en profundidad que permitan a los y las técnicos de prevención poder trabajar esta perspectiva de género y estos riesgos laborales desde un punto de vista de la perspectiva de género, ¿no? Si no tenemos un estudio previo que nos diga dónde está el problema, ¿cómo vamos a aportar medidas preventivas que nos solventen? Por ejemplo, si hablamos de evaluaciones de riesgos con perspectiva de género, oye, tenemos que contemplar el síndrome del ojo seco para mujeres que toman anticonceptivos hormonales. Si no lo hacemos así, ¿vale? No estamos haciendo una evaluación de riesgos con corrección. ¿Cuántas enfermedades profesionales que afectan a mujeres, ¿vale? Se han analizado y estudiado bajo esta perspectiva de género?
Bueno, eso es lo que se está intentando, ¿eh? En la normativa en la Sí, reforma de Claro, la normativa, sí, está en el eso. futuro viene aquí. Leandro, Pero, claro. pregunta tú ahora. no, pero por Lo ejemplo, digo porque vamos a intentar sí. ahí que sea. Vale, para terminar una cosita de esto que dices tú, ¿no? Yo creo que en lo que dice Guillem, pero creo que los técnicos también nos podéis ayudar. Por eso, pues garantizando políticas inclusivas, con esta formación, con esta sensibilización, fomentando una cultura de respeto, ¿no? Haciendo planes de comunicación donde toda la plantilla esto cale en todos los estamentos y en todas las áreas de la empresa, ¿vale? No normalizando, como te decía antes, ¿no? Yo creo que en esto nos podéis ayudar mucho, en este marco que te decía yo de prevención y de libertad. Y como dice Guillén, no hay estudios en profundidad que a vosotros os den un marco de comparación, ¿no? Para poder avanzar de una manera distinta. Hay muy poquitos, muy poquitos. Entonces, claro, eso te deja en una gran desventaja, ¿no? Ya. Porque no tienes un contexto del que partir. Guillén, Guillén o quien quiera aportar, ¿no? Pero un poco relacionado con esto de la falta de preparación en general, yo creo, de los técnicos de prevención, cuando llegamos a aterrizar los protocolos y las medidas de prevención, etcétera. mm, el otro día que lo comentábamos en una reunión previa, preparando esta reunión, a veces me encuentro con ideas, no sé si decir felices o ideas un poco estrambóticas con respecto a este tema de la prevención de las violencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces me encontraba, pues eso, en un caso de una empresa que le habían dicho que solo mamparas de vidrio, por ejemplo, ¿no? ¿Esto es necesario realmente? ¿O la gente tiene ideas felices? ¿O un poco se nos está yendo un poco la pinza? ¿O cómo va esto? Ya. Y lo que ahora te voy a contestar como abogado, ¿vale? Y te voy a, te voy a contestar como abogado porque la realidad que nos encontramos es que ya no hablo solo de temas de violencias sexuales, hablo también de casos de acoso sexual, de acoso laboral, de acoso discriminatorio. Nosotros en Igualia llevamos más de 3.000 periciales realizadas ya en temáticas de acoso. No sabéis la cantidad de horas que me paso en el juzgado ratificando informes de todo este tipo de situaciones que se llegan a producir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros en los informes al final lo que tenemos que hacer es determinar la existencia o no existencia de acoso en las organizaciones. Lo que nos estamos encontrando, curioso, es que el valor que tiene esta investigación es un valor que a veces queda hasta reflejado dentro de las sentencias que emiten, ¿vale? Las Mm, de la propia judicatura. Sin embargo, ya estamos en otro proceso, estamos ya en fase penal. Eh, para mí, mi recomendación, aparte de tener un estudio previo, que es necesario trabajarlo con medidas que sean coherentes. No poner, por ejemplo, el otro día me decían, para el tema de la ley LGTBI, vamos a poner un lavabo para las personas trans, ¿no? Por el amor de Dios. O sea, no la liemos, utilicemos la lógica. ¿Vale? Si tú quieres tener unos lavabos multisex, adelante, perfecto, no pasa nada, pero no discrimines. Vamos a utilizar el lavabo de las personas discapacitadas para que lo utilicen las personas. Pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? Utilicemos la lógica, la coherencia. ¿Vale? Si utilizamos la lógica y la coherencia, al final vamos a llegar a un proceso que sea un proceso de normalización. Pero lo que sí que es importante es tener en cuenta que al final todo esto es un tema de compliance. claro, Porque todas y cada una de estas leyes al final te pone como coletilla que hay una responsabilidad penal de la persona jurídica. claro, es compliance, claro. Es compliance, ¿vale? Por lo tanto, todas las empresas, ¿qué les estamos recomendando hoy en día? Tener compliance. ¿Vale? ¿Hay maneras de optar a un compliance que sea viable? Sí, hay maneras. Hay despachos que, que no se les va la pinza con el tema de los precios, perdonadme que lo diga así, ¿eh? ¿Vale? Pero hasta hace poco un compliance te costaba 20.000 euros, ¿vale? Hoy en día tenemos procedimientos de compliance y políticas de compliance, ¿vale? Algunas con canales de denuncias gratuitas como el que tenemos dentro de la Fundación Igualia, que es totalmente gratuito, que lo puede obtener cualquier persona, cualquier empresa, pero luego tenemos despachos
que han entendido que la pyme también necesita poder disponer de este compliance, y por 3.000 o 4.000 euros puedes tener unos procedimientos penales organizados, sistematizados, que te den cobertura, porque fijaos, al final lo que estamos hablando no es de no tener delincuentes en la organización. Estamos hablando de exonerar de responsabilidad penal a nuestra organización por las actitudes de un presunto delincuente. ¿Vale? Espero haberte contestado, Leandro. Estamos, estamos hablando de compliance que las empresas tenemos que cumplir, pero no me gustaría olvidar que estamos en Mieses y en Mieses, aparte del cumplimiento de la normativa, intentamos ir más allá, ¿no? En buscar la excelencia. ¿Creéis que vosotros, alguno de vosotros, ya me gustaría que también hablaran el resto de los asistentes, cómo creéis que podemos abordar este tema de la igualdad, de la implantación de la igualdad dentro de la perspectiva de la gestión preventiva y todo en general? ¿Cómo podemos encajarlo dentro de los valores Mieses y dentro de los valores de la excelencia de la empresa? No sé, Manel, Fran, he visto que había mucha gente. Mónica, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo podemos encajar estos valores de excelencia con estos temas más allá del compliance, que es absolutamente necesario, pero el ir ese punto más allá? Mame, Sí, ¿me escucháis? Yo perfectamente. acabo de poner un chat porque no encuentro la manito, ya sabes que soy un Ah, poco vaya. analfabeta tecnológica. Bueno, lo que he puesto en el chat, a la pregunta que acabas de Mónica, formular, pues desde Mónica, la Mó- excelencia. Mónica, disculpa, se te oye doblada. Quizá tengas, igual tienes, que nos escuchas desde dos sitios. Es que me refiero, lo tienes el altavoz puesto de alguna forma, es que retorna la voz, igual es por eso. Prueba ahora otra vez. A Me ver, dicen, pruebo otra vez, ¿me sí, prueba. escuchas? Sí, Sí, ahora pues bueno, con frecuencia cuando estoy fuera de España y aquí en Colombia concretamente, quito la cámara porque tengo problemas de conexión. Bueno, lo que acabo de poner en el chat es que desde la vigilancia médica, como médicos del trabajo, nosotros tenemos un volcado de datos. Entonces, realmente no he visto muchas personas, contemplamos la pregunta de género y yo no la he visto marcada en sentido positivo. Lo que sí es que se podría generar como una especie de alerta centinela en el previa confidencialidad, previo consentimiento de confidencialidad del trabajador, porque estos son datos médicos, seguro que nos dirían que sí, a hacerle un comunicado al técnico de prevención. Entonces allí podríamos generar una cascada de intervención y de protección a la salud. Se me ocurre a mí, realmente mm, he tenido algún caso en el siglo pasado en una empresa. Yo tuve un trabajador, lo recuerdo, que se llamaba Pepe. Cuando ella pasó se llamaba Pepita. Y el conflicto que había entonces en esta empresa, que por cierto el empresario fue un 10, porque Pepe era un gran trabajador y él contribuyó a sus intervenciones quirúrgicas. El caso es que había un rechazo en el bestiario, porque las señoras decían pues que Pepita seguía siendo Pepe. Obviamente esto ya nos sitúa en que hay que hacer un cambio, ¿no? Una educación. Y desde luego la empresa, y en los tiempos de hoy a mí se me ocurre pues como que generar esta alerta centinela y crear este tipo de concienciación, ¿no? Yo no he detectado, pero se me ocurre que podría ser. Y en cuanto a tu pregunta última, desde desde la excelencia, pues la excelencia realmente quiere decir ética, ¿no? Y es ético tratar a todo ser humano en igualdad. Gracias. gracias a ti, Mónica. Esto que decías tú del centinela, a mí me provoca dudas. ¿Te refieres a que sería gestionado como un trabajador especialmente sensible? El otro día lo comentábamos con Guillem. Podría ser, no, yo no considero que sea sensible. Yo considero que es un trabajador que tiene pues otra expresión biológica, digamos, ¿ya? Para no entrar, es como los diferentes tipos de cerebro, ¿no? Que es un tema que está ahora en mucha discusión.
pero yo no creo que sea sensible. Yo creo que si sería sensible es por los aspectos psicológicos que tenga que trascender, por sentirse rechazado, por no dar apertura, aunque hoy en día esto casi no se da, y menos en Europa, ¿no? Hace rato que se salió del armario. Pero sí que si fuese sensible, lo sería porque sobre todo, no sé, pienso, ahora, si se ha tenido intervenciones, pues es una persona que necesita un apoyo psicológico. Solamente ya sería en cada caso, ¿no? Sería particular en cada caso. Yo, en cuanto al término alerta centinela, es un término que usamos cuando hacemos estudios epidemiológicos en medicina, Sí, y sí, en sí. medicina del trabajo quiere decir, estás estudiando un colectivo y te surge pues una alerta, un suceso que es diferente. Normalmente no lo marcan, no lo marcan. El hecho de que el individuo me marque a mí en mi despacho, en medio de un reconocimiento médico, que yo tengo su volcado de datos, este volcado es mío, no es del técnico. Entonces sería el momento en iniciar, ¿no? Una estrategia de decir, pues mire, quiere que lo comentemos con la empresa. Y a nosotros, a los técnicos, nos abría la puerta para hacer esta sensibilización en campo. Una alerta centinela es esto, no quiere decir que sea considerado ni sensible ni peyorativo, no, es en un campo de estudio, un colectivo de trabajadores, hay algo que salta, como antes ha apuntado Guillem, En- ¿no? En co- relación a coinc- los... coincide con lo que hablaba el otro día, hablábamos Guillermo y yo en la reunión preparatoria, ¿no? No sería un trabajador especialmente sensible, sino que el no, hecho de tener un trabajador con estas características nos podría fomentar a hacer algún tipo de actividad conjunta y claro, colectiva. Sí, no, disculpadme, que si me permitís que haga un pequeño inciso. sí, 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 Yo creo claro. que este tipo de cuestiones, ¿vale? Al final lo que hacen es fomentar la patologización de las personas, ¿vale? Por su ideología, por su identidad, por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género, ¿vale? No estamos hablando de personas que tengan ningún tipo de patología. Eh, No, eh, no, claro que no. Claro, entonces también se está fomentando un poco con esto lo que sería también la revictimización, ¿vale? Con lo cual lo que intentamos cuando hablamos de políticas de inclusión y de diversidad, ¿vale? Es que quitarnos de en medio todo ese tipo lo que serían los diferentes estereotipos. Cuando hablamos de heteronormatividad, nos queremos cargar la heteronormatividad. Cuando hablamos de binarismo de género, nos queremos cargar el binarismo de género. Porque cuando nos aparece un círculo, acordaos lo que explicaba el tema de la caza, aparece un círculo, tenemos que tener estas herramientas para saber gestionar, pero para normalizar una situación que hace 50 años no estaba normalizada. Oye, cuidado que durante la dictadura teníamos una ley de vagos y maleantes y a sí. las personas por el hecho de ser homosexuales se las metía en la cárcel. Pero perdonadme, que esto está pasando hoy en día en Rusia, ¿vale? A la mitad de las personas homosexuales han sufrido agresiones en Rusia. ¿Por qué? Lo sé, por motivos X, es igual. Pero la realidad es que lo que tenemos que hacer es normalizar, porque somos personas normales. Yo no necesito que se me ponga una alerta, ¿vale? No necesito que me venga ningún agente de igualdad o ningún técnico de prevención para cuidar de mí. Yo ya me sé cuidar yo mismo, ¿vale? Hablando, Entonces, sí. hablando de alertas, Sara tiene. Sí. Vale. No, yo quería solo un poco seguir con lo que estaba explicando ahora Guillem, en realidad, que al final, bueno, yo soy formadora justamente en Igualia y creo que al final estoy viendo, ¿no? Esta necesidad justamente de las empresas de que impartan formación y sensibilización a toda la plantilla, es decir, toda la plantilla, pero también incluyendo tanto recursos humanos como directivos, como personas con puestos de responsabilidad, etcétera, porque al final veo que realmente hay una falta de sensibilización. Son un montón de conceptos, nuevas identidades, nuevas realidades que a veces cuesta de entenderlas e incluso para mí misma, a veces tengo que incluso yo misma hacer un proceso de construcción y de aprender, ¿no? De todas estas nuevas realidades. Entonces, imaginaos, es decir, creo que justamente todo esto pasa por esa sensibilización, que sin esta sensibilización no vamos a poder tampoco implementar ningún tipo de políticas que realmente sean efectivas, porque realmente las personas lo que necesitan es
entender qué está pasando y por qué es importante y cuál es toda esta diversidad, ¿no?, que existe y cómo darle esta serie de medidas simplemente pues para proteger al colectivo, pero sin patologizar, como dice Guillem, evidentemente, simplemente de protección al colectivo y de, pues, por ejemplo, medidas de apoyo a la transición de personas trans en caso de que sea necesario, etcétera, ¿no? Pero que siempre pasando desde esa formación a toda la plantilla, sobre todo. Perdona, me veo en la obligación de aclarar un concepto. Llevo 30 años siendo formadora en promoción y vigilancia de la salud. Entonces, el alerta o suceso centinela, de hecho, en el año 2022 presenté en un congreso un suceso centinela de un tema muy complejo. Yo pienso que cuando la primera herramienta de intervención que tenemos los médicos del trabajo para hacer formación o promoción de la salud, o la promoción de la salud, la llaman formación también, es hallar sucesos centinela. Entonces, en este caso, como estábamos hablando de abrir una puerta, por supuesto, si no se sensibiliza, si no se educa, si no se crea otro imaginario en la empresa, pues o hay indiferencia o hay miedo, porque realmente, pues si no me he puesto en la labor de revisar, por ejemplo, en nuestro volcado de datos, cuántos tenemos positivos a la pregunta de identidad de género. Imagínate que me lo encuentro positivo. Entonces es un dato médico que se queda allí. Para mí, como médico del trabajo, tengo que considerarlo un suceso centinela dentro de mi epidemiología de la población. Entonces hay que tomar acción. ¿Y cuál es la principal herramienta en medicina del trabajo? Se llama promoción de la salud, que no es más que formación. Es abrir una puerta. Realmente no es mi campo y yo particularmente tendría que formarme. Sí que pienso que lo miraré los datos a nivel de obviamente estos son datos confidenciales y cuando he dicho de pedir su consentimiento es para decir, explorar, verlo, si lo veo positivo lo haré, cómo están tus condiciones de trabajo y expresárselo. ¿Queréis que abordemos esto? O los técnicos de prevención, no sé, realmente yo no estoy en esto. He asistido porque me parece súper interesante, súper actual, tiene que ver mucho con la salud mental, que sí que es un tema en el que yo estoy, pero no me refería a alertar ni a decir que es un personal sensible. Hay casos y casos. Y ahora, entrando ya en personal sensible, si una persona ha hecho tratamientos en relación a su identidad de género, tendríamos entonces un sujeto que habría que vigilar. ¿Ya? Porque aunque no tenga una enfermedad, puede ser sensible. No he querido decir que sea una alerta. Ahora, entrar, pues realmente es muy interesante toda esta charla y es lo que quería aportar. Y ciertamente hay que formar en la construcción de una nueva sociedad más, de una nueva sociedad, una transformación social. Porque la excelencia sería conservar los buenos valores de esta civilización que trascendemos, digamos. Bueno, gracias. Muy bien, bueno, pues no sé si hay más preguntas de algunos de los asistentes y si no vamos a ir... Jo volia fer una pregunta, perdona, Leandro. Perfecte, Soc Joan de Torres. Sí, gràcies. Mira, volia fer una pregunta, primer felicitar els ponents i a tots els organitzadors, és un col·loqui molt interessant. Volia fer una pregunta al respecte de, perdón, en castellano, ¿cuál sería la situación, cuál es la situación en otros países en Europa? ¿Están más adelantados? ¿Están atrasados? ¿Estamos copiando leyes que ya existen en Europa? Quería saber un poco, que nos deis un poco la fotografía al respecto. Sí, yo, por lo que he estudiado, si me permitís, hemos trabajado en Europa, hemos trabajado en América Latina, hemos trabajado en Estados Unidos, ¿vale? Que sepáis que estamos cerrando la empresa de Estados Unidos, ¿vale? Gracias a las políticas de Trump. Bueno, esto es lo que hay. Son de aquellos riesgos que tenemos los y las empresarias. Fijaos, me he encontrado sobre todo en Latinoamérica, me he encontrado con mucha reglamentación, con mucha normativa. Sin embargo, me he encontrado con normativa pues muy atomizada en referencia, por ejemplo, a temáticas de acoso sexual, en referencia a temáticas de igualdad retributiva, pero hay países, sorprendentemente,
luego no te sorprendes cuando entiendes la realidad del país, como por ejemplo Colombia, que tiene más de 40 leyes relacionadas con las violencias sexuales, relacionadas con la igualdad de género, relacionadas con el acoso, relacionadas con... A nivel europeo, no hay, no hay un país que cumpla con la directiva europea. Te encuentras con países como Italia también, con muchísima legislación. Te encuentras con países como Alemania, que empieza a tomárselo en serio. Ha contratado a más de 1.200 nuevos inspectores para materias de igualdad retributiva. Te encuentras en países como Francia, que no tienen una ley de igualdad. Mucho liberté, égalité, fraternité, pero aquí ley de igualdad no tienen. Sí que tienen una ley de igualdad retributiva y lo tienen todo mucho más enfocado de cara a las posibles retribuciones y esta equidad, esta paridad con respecto a las retribuciones. Ahora bien, en materia de acoso, nos encontramos de todo. Países que tienen, países que no tienen. Solo hay que ver que cómo esta ratificación del convenio 190 de la OIT ha sido ratificado por solo 12 países. España, Argentina, Alemania, Italia y poco más. ¿Vale? 12 países únicamente han ratificado este convenio 190 de la OIT. Con lo cual, yo creo que hay un poco de despiste generalizado. No sé qué está ocurriendo, ¿vale? Porque si tú tienes una ley de prevención más o menos en todos los países, partiendo de la Ordenanza General del 77 en su momento, que creo que todos los que tenemos una cierta edad ya la vivimos, y luego se fue poniendo en orden la diferente legislación a través de la ley de prevención y los reales decretos, en materia de igualdad está todo como atomizado, todo en el aire, aparecen leyes, ¿vale? Pero os digo una cosa, el país que más ha legislado, que mejor lo tiene trabajado, que mejor lo tiene regulado hoy en día es España. Bueno, por una vez. Fantástico. Por una... Pero, Guillem, no mientas. Sí. Tú, tú ya eres de la ley de prevención de riesgos laborales por tu edad. No puede ser que tú vivieras la anterior. Bueno, Manel, defiéndeme. Yo viví la Ordenanza General 77 porque nos lo explicó el propio Jaume Abad cuando estaba de director general de Relaciones Laborales o Te estaba sí, echando una flor, hombre, que no. sí, sí. Ah, vale, vale. Gracias. Respecto a la Sí, segunda pregunta, perdonar, quiero deciros que estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado algunos de vosotros en la necesidad de formación. Claro, yo lo que veo, yo no estoy siguiendo el día a día en una empresa, yo soy un formador de una empresa externa, digamos, no tengo plantilla, pero está claro que yo veo un paquete de normas transformadoras en 2 o 3 años en España y queremos, bueno, seremos los primeros y los más desarrollados en las leyes, pero el reto es enorme, ¿no? Sí. Es gigante. O sea, ¿cómo queremos cumplir con un paquete de normas transformadores y rompedoras cuando tenemos un cuerpo directivo de las empresas que habéis dicho que estamos muy bajos en cuanto a mujeres? Primero necesitarán una formación. O sea, estoy de acuerdo con que el punto número 1 es la formación. Hay que formar para dar a entender una nueva realidad, que yo diría que el cuerpo directivo de las empresas en España pues lo verá, lo ve pasar, pero habéis hablado de supervivencia para esas empresas, porque si no les va peor la facturación. Primero tienen que ser formadas y comprender esa nueva realidad, si no es imposible transformarse, ¿no? Vale, pues el otro día yo en LinkedIn, cuando cambiábamos la fecha desde el 28 de abril hasta aquí, ¿no podrán con nosotros los apagones? Pues sí, sí que pueden. Miriam nos ha abandonado porque se le ha ido la luz, que lo sepáis. Este webinar con la electricidad no sé qué tiene. Si queréis, ahora lo que podemos hacer, ya para finalizar, que es un poquillo tarde, encontrar un poco de luz en nuestro foco. Manel, si quieres tú hacer unas palabras para cerrar. Bueno, amigos, gracias a todos. Ha sido un debate complejo y muy rico, que va mucho más allá de la prevención, ¿verdad? De esta visión global, integradora, esta prevención integral en la que apostamos todos, ¿no? Deciros que desde Mieses, ya desde el principio,
hace 8 años, consideramos que los valores son esenciales, los comportamientos, los valores están interrelacionados, el valor de la igualdad es fundamental, nuestros avances legislativos son importantes, somos pioneros, pero también es cierto que hemos de ser progresistas y como muy bien habéis apuntado varias personas, ¿no? Pero destaco a Miriam cuando puso el valor de la política empresarial, que ponga en valor, ¿verdad?, esta igualdad de oportunidad, esta riqueza, ¿no?, que representa, pues, aplicar el valor de la igualdad. Es decir, que en este tema, cuando lo estudio a fondo, digo que yo entiendo que el valor de la igualdad es, por supuesto, tanto los temas de acoso, que son muy bien reglamentados, pero sobre todo los temas de regulación, de discriminación salarial, ¿no?, de esas brechas existentes salariales también en las empresas, aparte de la perspectiva de género, que hay una gran carencia, ¿no? Pero quiero destacar que la igualdad va ligado a un gran valor que es, como yo diría, más aglutinador, más universal, más global, que es el valor de la justicia. Si no trabajando desde la igualdad, debemos trabajar por la justicia. Y el valor de la justicia es fundamental para que trabajadores y trabajadoras entiendan que ahí podemos implicarnos en el proyecto empresarial. Si no hay justicia en la empresa, sin discriminación del tipo que fuere, la empresa no tiene ningún futuro, ¿no? Y luego, por otra parte, pusimos el título de riqueza de la diversidad, valor de la igualdad, porque precisamente la igualdad está ligada a esta riqueza de la diversidad que representa entender que todos somos diferentes, pero, ¿verdad?, pero iguales en este sentimiento de buscar la igualdad de exigencias, ¿no?, ante cada uno. Va ligado a otro principio universal que me parece aún muy importante, que está en la esencia humana también, que es la libertad. La libertad, que todo ser humano pueda expresarse como siente y expresa para poder construir nuevas realidades. Y, por supuesto, conseguir el punto esencial de la empresa. Antes decía la igualdad para la implicación del trabajador, de la trabajadora. Pero ahora digo la libertad para que las personas puedan crear, aportar sus ideas para lograr, por ejemplo, algo tan fundamental que es la innovación en la empresa, donde radica su futuro. Señores, y quiero terminar diciendo que es muy importante que en estos temas complejos en los que estamos, hemos partido del diagnóstico de la cultura de empresa. Felicito a Guillem, que ha hecho este esfuerzo con estos cuestionarios que están desarrollando para llegar a las empresas y que rápidamente entiendan, ¿no?, dónde están las carencias que tienen. Nosotros ponemos en valor el modelo Mises 4P, porque es precisamente la entrada de la empresa para saber qué cultura de empresa hay, porque ahí es donde debemos de trabajar para transformarla y dignificar a las personas, su trabajo, buscando, pues, esta cultura de empresa que represente, pues, la igualdad de oportunidades para todo el mundo, ¿eh? Nada más, gracias, felicidades a Guillem, felicidades Sara, también has contextualizado perfectamente este marco rico de la legislación. Miriam, no te conocía, felicidades, extraordinaria riqueza tu visión holística, integral de la política de recursos humanos, de personal, para integrar plenamente la igualdad como una gran oportunidad para transformar las organizaciones. Y nada más, gracias a todos, a moderadores, Leandro, Mamen, por haber hecho por este magnífico aporte. Una noche estupenda que vamos a digerir todo lo que habéis escrito, dicho y apuntado. Tengo una libreta llena de anotaciones. Esto va a ser un hándicap, ponerlo todo en orden. Gracias. Gracias por todo. Muy bien, Chao. bueno, nada, solo por cerrar unos últimos comentarios. Muchas gracias, Manel, por tu visión final y este broche de oro al webinar. Nada, solo comentar que, bueno, que terminamos aquí esta primera experiencia piloto del webinar a 2 patas y a 4 manos entre Mamen y yo, Muy entre bien. Prevention y People. Creo que hemos tenido una visión global muy interesante y, bueno, ahora la asistencia ha sido baja, pero como siempre el webinar queda grabado para todo el que quiera visionarlo con posterioridad. Y, bueno, a todos aquellos que se acerquen a esta grabación y no conocieran previamente Mises, pues, bueno, explicarles que este es un poco Mises, que en nuestro core está compartir conocimiento, compartir herramientas para pymes, para la mejora de las organizaciones, para la búsqueda de la excelencia, y que se acerquen a nosotros. En nuestra web hay un montón de información, en nuestro canal de YouTube otro montón de webinars, y que se acerquen y se unan a nuestro movimiento. Nada más. Muchas gracias, Guillem, Sara, Miriam y todos los asistentes y panelistas. Y nada, un abrazo y un saludo a todos. Amén. Muchas gracias.